Oye, Jorge, pues a ver, platícanos un poquito de qué nos quieres hablar hoy. La idea es platicar hoy de la alergia en la piel, ¿no? Hablar un poquito de por qué la piel en ocasiones se torna pues el foco de muchas molestias, particularmente de comezón, de irritación y sobre todo de lesiones, ¿no? Lesiones que habitualmente las denominamos como urticaria. La urticaria es un abono, una mancha rojiza que se eleva sobre la superficie de la piel, que habitualmente va acompañada de comezón y en ocasiones de angioedema. El angioedema básicamente es el aumento del volumen en el tejido celular subcutáneo, particularmente los labios que se edematizan o se inflaman, los párpados, en ocasiones pues las manos o las orejas. Son tejidos que pueden sufrir un proceso de angioedema o de una inflamación, y particularmente las alergias de la piel, aunque pueden ser alergias también de contacto, como las dermatitis de contacto que adquirimos con la hiedra o con el roce, con el zacate o con cierta vegetación, o con el contacto con algunos agentes químicos, o no necesariamente agentes extraños. A veces pues son productos que comercialmente se utilizan pues como antiperspirantes o como lociones o como jabones. Todos ellos pueden cambiar un poquito la normalidad de la piel, o lo que denominamos el pH, ese pH que la piel, siendo el órgano más extenso de la economía del cuerpo humano, es un órgano que llega a pesar pues el 7, el 8% del peso corporal, que estamos hablando casi de 7, 8 kilos. Es un órgano que tiene muchas funciones. Dentro de las funciones pues está la termorregulación, o sea, mantener la temperatura, y es todo un órgano endocrino y un sensor básicamente para ponernos en contacto con el entorno, ¿no? Yo creo que el sentido del tacto es algo tan preciso que en ocasiones, pues, cuando platicábamos de cómo perdemos en determinado momento, por ejemplo, la linealidad o las huellas digitales con el tiempo, dependiendo de la situación, pero particularmente nuestra piel es un lienzo donde pudiéramos, bajo un entrenamiento, pues a lo mejor desarrollar un teclado, inclusive desarrollar técnicas. Escuché recientemente de gentes con discapacidades auditivas o que quedan totalmente sordos, en ocasiones con algunos tipos de chalecos o de dispositivos que te colocas en la espalda bajo ciertos estímulos en ciertas regiones de tu espalda, pues haz de cuenta que hacen como un teclado, ¿no? Entonces tu piel es muy sensible y se puede manipular ciertas zonas de la piel pues para tener una comunicación o desarrollar algún lenguaje. Pero fuera de eso, ahorita en el verano, particularmente los meses de julio y agosto, que son climas muy soleados, muy calurosos, pues tendemos a ruborizarnos, a ponernos coloraditos, a sudar, a tener esa condición que denominamos vasodilatación, que es el ponerte rojo, y te favorece en determinado momento tener algunos problemas de tipo irritativo en la piel, ¿no? Entonces hay gente que pues de repente, particularmente los niños, con el sudor, cuando tienen dicen, no, les surgió un salpullido o una erupción, que no es básicamente la irritación o la manifestación de una inflamación en las glándulas sudoríparas, que estuvieron muy activas durante este proceso, vamos a decir, de termorregulación, donde al sudar pues uno enfría o humedece la piel, y en esa forma evaporamos el calor y perdemos temperatura. Entonces, como especialistas en alergias e inmunología clínica, los meses del verano son meses donde vemos muchos pacientes que sufren urticarias, que en ocasiones pueden tener eventos de tipo anafiláctico, que son reacciones alérgicas donde se inflama la piel, se inflama el tejido celular subcutáneo. El problema es cuando no solamente se inflaman los labios, sino se inflama la lengua, o se puede inflamar la laringe, y el paciente batalla para hablar o para respirar. Entonces, este tipo de reacciones alérgicas
habitualmente preguntamos en la clínica, bueno, pues, ¿qué fue lo que comiste? ¿Estás tomando algún medicamento? ¿Tuviste alguna situación particular? Porque en ocasiones también son consideradas como neurodermatitis o cuestiones donde el estrés de repente se fue a niveles altos y... también igual el estrés te puede generar eso. Sí, el estrés también puede generar urticarias, ¿sí? Entonces, uno de los principios básicos es tratar de, en la anamnesis o en la historia clínica, identificar en el paciente si logró encontrar alguna relación causa-efecto. En ocasiones, algunas alergias alimentarias son muy fáciles de poner en contexto porque el paciente dice, no, es que consumí este antibiótico y a las media hora, a la hora ya tenía esta erupción o tenía esta inflamación, o gente que dice, no, es que comí mango, comí unos cacahuates y gente que es muy exquisitamente alérgica a algunos componentes de la dieta pueden tener reacciones inmediatas, pero los factores que nos condicionan las alergias en ocasiones, cuando es por vía oral, vamos a decir, por un consumo en caso de un alimento o un medicamento vía oral, pues el nivel en que se va absorbiendo y que nos vamos exponiendo a este factor desencadenante no siempre es uniforme, vamos a decir, van a venir como pulsos o a lo mejor oleadas en que entra un poquito más el factor y se manifiesta clínicamente. Y bueno, pues la realidad es que los conocemos a esta condición como los gemelos tremendos porque casi siempre coexisten las ronchas o la urticaria con el angioedema. Entonces el 50% de los pacientes traen una irritación o una inflamación en la piel con hinchazón. El 40% de los pacientes hacen exclusivamente lo que denominamos urticaria o que son abones o propiamente ronchas, y un 10% nada más se inflaman, de repente se inflaman los párpados, se inflaman los labios y tienen esta situación del edema sin otras manifestaciones. Entonces... Oye, Doc, una pregunta. ¿Cuándo ya veo que no es normal esto, ya que tengo que ir con el doctor porque ¿cuál sería el detonante que decir, a ver, esto ya no es normal? Generalmente las lesiones en la piel cuando están ahí y cuando de alguna forma están dando síntomas importantes, sobre todo la comezón, y las lesiones van aumentando y aumentando en intensidad. En ocasiones pues hay muchos medicamentos que se venden sin prescripción y que podemos encontrar a lo mejor remedios, pues no sé, algún linimento, alguna crema, algún humectante, en ocasiones inclusive combinaciones pues de antibióticos, antimicóticos y antiinflamatorios, o sea, combinaciones de distintas, vamos a decir, agentes químicos que van a contrarrestar pues infecciones por hongos, por bacterias o por alergias o inflamación. Pero yo creo que lo más importante es cuando en la historia clínica estamos viendo que esto está aumentando, que se quitó y que recidiva, eso quiere decir que aparece nuevamente. Okay. Ahí es un buen momento para decir, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Hay algunas condiciones como la sectoparasitosis, como la escabiasis, o sea, cuando a alguien le da sarna, esa comezón es demasiado intensa, es una comezón muy, muy intensa, particularmente sobre la noche, deteriora totalmente la calidad de vida del paciente, y el paciente tiene que correr con el médico, ¿no? Y bueno, cuando son lesiones, sobre todo en la cara y en áreas expuestas, pues son lesiones que siempre nos preocupan más. Vemos muchas veces los pacientes que llegan con lentes o gafas, lentes oscuros, porque pues traen una dermatitis palpebral o una condición de irritación en el cuello en forma importante. Entonces, cuando son zonas expuestas, siempre sí existe el estigma, ¿no? De si, oye, estas lesiones no serán contagiosas o no será algo difícil, particularmente ahorita pues con las piodermitis o las infecciones en la piel, pues dice, oye, esto no será una trombosis o una trombosis venosa, y hablando de las situaciones y de las complicaciones que tenemos con COVID-19, pero yo creo que siempre la opinión médica es muy, muy, muy importante. Uno como especialista, cuando uno como doctor de alergia e inmunología clínica tendemos a
interactuar mucho pues con otras especialidades médicas, por ejemplo, con el dermatólogo en el caso de las urticarias, en el caso de la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto alérgica o las piodermitis o dermatosis reaccionales. Con los colegas dermatólogos siempre ellos pues tienen recursos más como dermatoscopía, en ocasiones el uso de la biopsia y algunos tipos de recursos, y sobre todo particularmente como ellos combinan mucho la cosmiatría, el aspecto de pues de si hay lesiones hiperpigmentadas o hipopigmentadas, lesiones que cambian un poquito el color normal de nuestra piel, y más siendo una zona expuesta, y más por ejemplo en un paciente de género femenino, siempre la recomendación es compartir el caso con un colega dermatólogo, ¿no? Entonces nosotros como alergólogos platicamos mucho y interactuamos con los otorrinolaringólogos, con los neumólogos, con los oftalmólogos por las alergias oculares, y la piel no es algo, no es la excepción, ¿no? Entonces ahí, y particularmente ahorita en estos meses es donde empezamos a ver que llegan estas condiciones, ¿no? Porque estamos todos en un ambiente mucho más caluroso, entonces estamos con mayor labilidad, ¿verdad? Para tener este tipo de manifestaciones o de molestias, ¿sí? Entonces, Claro, claro. ahí en ocasiones, pues el médico de primer contacto siempre dice, no, pues vamos a eliminar estos alimentos, que son alimentos que pueden a veces causar alergias, pero la realidad es que a veces son dietas un tanto, vamos a decir, empíricas, que a lo mejor de hacerlas y no hacerlas, el resultado es más o menos lo mismo, pero sí tendemos a darles unas recomendaciones generales. Particularmente siempre decimos, bueno, hay que sacarle un poquito la vuelta a ambientes calurosos, no asolearse, si vas a hacer ejercicio, que sea pues en las primeras horas de la mañana, que es un ejercicio moderado. Si vas a hacer tu aseo diario, que no te bañes con agua muy caliente. El consumir o automedicarte, por ejemplo, con ácido acetil salicílico o con metimazol, algún tipo de antiinflamatorios o medicamentos que la gente se puede autoprescribir para dolores de cabeza, dolores corporales. Eso Pues, también lo puede generar. sí, el paciente, por ejemplo, que toma aspirina, el ácido acetil salicílico, en el 50% de los casos los pacientes, las lesiones de la urticaria se acentúan un 50%, entonces, y si ya se estaban quitando, se reactivan o se reaparecen, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones, y particularmente también, o sea, si independientemente del tratamiento farmacológico, cuando los pacientes pues deciden pues consumir algunas bebidas, por ejemplo, que tengan alcohol etílico, eso te puede generar vasodilatación, o sea, te hace que te ruborices por el efecto vasodilatador del alcohol en sangre. Entonces, el consumir ese tipo de bebidas pues te va a retroceder un poquito en la evolución hacia la resolución. Pero tendremos que entender que pues las lesiones de la piel como la urticaria pueden ser agudas, son lesiones que duran menos, habitualmente de 6 semanas, 4 semanas, y las lesiones crónicas, cuando ya van de 7 semanas en adelante, pueden tener un fenómeno físico. Hay gente que tiene urticaria acogénica, esto quiere decir que entran a bañarse y el fenómeno físico del contacto de la presión o del agua sobre el cuerpo genera inflamación y genera roncha, genera comezón. Órale, fíjate. Hay gente que tiene, por ejemplo, una labilidad que se denomina dermografismo, que es básicamente empiezan con un ardorcito, luego les da comezón en la piel, y al momento en que ellos generan fricción o tratan de liberar esa comezón, se empieza a hacer un círculo vicioso donde la lesión se empieza a evidenciar, se empieza a hacer cada vez una lesión un poquito más importante, ¿no? Entonces se hace propiamente una roncha, la rascas y la roncha va creciendo y va creciendo, ¿no? Entonces hay esa tendencia, ¿no? Hay gente que con el calor, con el frío, con la vibración, con cierto tipo de fenómenos físicos, también hacen inflamaciones en la piel, si no se diga, pues las lesiones irritativas o de contacto que podemos encontrar en ambientes laborales o en ambientes a lo mejor del entorno de casa, que dices, oye, este nuevo detergente o este nuevo jabón
para la limpieza dentro de casas realmente no es compatible conmigo y eso habitualmente sucede, ¿no? Entonces... Hay que tener en cuenta todos los factores esos que van pasando, ¿no? Los Sí, cambios que haces a veces, pues tan radicales. Por ejemplo, ahora, Doc, lo que, pues ya ves que vas al banco y te echas gel de una marca, y luego te echas gel de la otra y así te la llevas, ¿sí? Más los que de repente tenemos que andar circulando en la ciudad, ¿pudiera algún efecto también tener? sí, pues no deja de ser un alcohol, ¿verdad? Entonces el gel, por ejemplo, es un agente que de alguna forma está cambiando, por ejemplo, la, la fisiología y la salud de nuestra piel, o sea, el hacer un aseo nasal, un aseo, perdón, corporal en el caso de la higiene de las manos y la limpieza de las manos cuando es más periódico, pues vamos a perder la turgencia y pues vamos a decir, los ácidos grasos y la lubricación normalmente de la piel, ¿no? Entonces esto, y más si estamos utilizando, por ejemplo, guantes, en ocasiones el látex también es un polímero de origen natural que puede generar una irritación o una alergia de contacto o puedes tener por ahí alguna particularidad, ¿sí? Entonces, yo Lo creo mejor que... es cargarte tu gel aquí, Sí, yo creo que ir siempre por la línea seguras, ver cuál es el producto que te favorece mejor, el que lo sientes a lo mejor un poquito más suave, que no te deja una sensación pues desagradable o en manos y sobre todo que la toleras bien, ¿no? Entonces, claro. una de las cosas es que una vez que iniciamos los tratamientos médicos en inflamaciones de la piel o en situaciones, por ejemplo, de dermatosis es que a veces el resultado no es tan contundente como quisiéramos. Hay veces que las lesiones aparecen en minutos y para cuando lo vamos revirtiendo, pues nos va tomando tiempo, ¿no? Entonces, esa preocupación del paciente de, doctor, se me quitaron o las lesiones estaban aquí y ahora se fueron para allá y allá hace ratito en casa estaba todo pues enronchado y llegan al consultorio y ya no tienen ninguna lesiones. Entonces nosotros conocemos estas lesiones como lesiones dinámicas o lesiones evanescentes, que eso quiere decir que aparecen y desaparecen o que van de un lado para otro, o sea, como si fueran migrando de un lugar a otro, o sea, como se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Entonces en ocasiones, pues los pacientes hoy en día con el teléfono celular pues tienen la posibilidad pues de llevarnos fotografías, de decirnos, no, pues así estaba. Es muy poquito los casos en que en ocasiones encontramos esto que denominamos una hiperpigmentación postinflamatoria, que queda, por ejemplo, la secuela o una manchita un tanto como un moretoncito muy suave o una mancha violácea después de una inflamación aguda de la piel, pero generalmente a pesar de lo aparatoso de las lesiones, muchas de ellas una vez que se resuelven no dejan evidencia física de Okay. las alergias en la piel. No así, por ejemplo, una dermatitis atópica o una dermatitis flexural, que es un eczema donde la piel, pues básicamente es el órgano blanco de un proceso inflamatorio, un proceso que induce la pérdida normal, vamos a decir, de la, de la protección de la piel y se va generando una resequedad, se va generando mucha comezón y esa comezón, sobre todo en los niños cuando de alguna forma pues no les mantenemos las uñas cortas o no les lubricamos bien la piel, ellos se autoinfligen la fricción y las lesiones y eso hace que pues que empiece a haber pues lesiones ceremáticas, o sea, que haya huellas de rascado, que haya costras, que haya pues, probablemente alguna infección y posteriormente que la piel se vaya engrosando y que se esté descamando, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que no son sencillas, ¿verdad? Pero sí requieren de un tratamiento integral y sobre todo entender, por ejemplo, que el medio ambiente y la piel, pues yo creo que sería nuestro órgano rector en cuanto a, a detectar, por ejemplo, cómo está el ambiente de húmedo, de cálido, y hay gente que tienen pues situaciones muy agradables, vamos a decir, cambian de locación o van a un lugar a lo mejor un poquito más templado, a lo mejor a un lugar más húmedo y sienten que esos lugares ciertamente les favorece.
Órale, excelente, pues bastante interesante. Y bueno, y esto es hereditario, Doc, Sí, o es cada quien. no, no, pues yo creo que siempre las alergias van a correr en las familias, particularmente lo que denominamos el eczema atópico, la dermatitis atópico, o sea, si mamá o papá tienen alergia en la nariz o alergia en los ojos o son alérgicos a algún medicamento, alguno de ellos, o tiene asma, las alergias en la piel van a aparecer en una forma más temprana y particularmente en la población infantil hablamos de la marcha atópica o de la forma en que los niños se hacen alérgicos en un inicio con antígenos alimentarios, o sea, con los alimentos empiezan a tener algunos datos o evidencias de, pues de intolerancia o de propiamente una alergia alimentaria, posteriormente aparecen lesiones en la piel, después migran a lesiones en vías respiratorias altas y después a vías respiratorias bajas a nivel pulmonar como el asma. Entonces, esta eh, línea de tiempo donde primero aparecen pues que tenía reflujo, que no toleraba una leche, que se ponía muy irritable, que había mucho cólico, había mucha distensión o mucha diarrea, que hubo que cambiar una leche de vaca por una leche de soya o una leche de almendras o de arroz o a una fórmula ya predigerida para tolerarla mejor, pues son indicios, ¿verdad? Entonces, pero sí encontramos que hay una relación alérgica muy importante dentro de la familia, ¿no? Entonces, cuando mamá y papá son alérgicos o cuando uno de ellos es alérgico y existe el antecedente de alergia en algún hermanito, pues siempre para el segundo estamos Ya muy, prácticamente ya viene regalado en el segundo. sí, entonces ahí, por ejemplo, siempre abogamos mucho pues para tratar de si se puede dar la alimentación al seno materno, si se puede diferir un poquito la lactación, o sea, por ejemplo, la introducción de alimentos sólidos, o por ejemplo, si les van a empezar a dar las papillas o les van a dar huevo, tratar de diferir esos alimentos que pudieran causar alergia, a lo mejor después de los 4 o 6 meses o en una fase un poquito más tardía y a lo mejor en un esquema más lento de introducción de diversidad de alimentos para tratar de... Entonces sí lo puedes prever, ¿no? O sea, sí puedes Sí, sí, prever todo ese sí, tipo o sea, de alguna forma haces medicina preventiva, pues fortaleciendo la inmunidad intestinal con la leche materna y por otro lado, en caso de que tengas que suplementarlos, pues utilizar una leche parcialmente hidrolizada o para de alguna forma evitar darles proteínas grandes o totalmente diferentes que pudieran darles cuestiones de alergias, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que hacemos en ocasiones, pues sí, se pueden determinar también algunos exámenes clínicos como pues los exámenes de sangre como la biometría hemática donde se puede determinar ese marcador que se denomina la inmunoglobulina E total o un marcador que habla de tu condición, de tu predisposición a tener alergias. Entonces, cuando tú traes esos niveles de inmunoglobulina E de recién nacido en niveles altos, pues hay que pues poner todos los reflectores atentos para que no vayamos a incurrir en la sensibilización o en exponer al paciente a factores que puedan causar problemas. No, pues bastante interesante. Yo creo que una de las cosas es que pues se está comunicando nuestro cuerpo, ¿no? Y el decir, oye, algo mal está y hay que poner atención. Sí, no, yo creo que siempre vamos el sentido común es muy importante, ¿no? Pero yo creo que también pues el apoyo de nuestro médico de confianza dentro de la familia, ya sea el médico pediatra de los niños o el médico familiar para, para mamá, para papá, o sea, o el médico internista, siempre pues va a ser la primera línea de contacto, ¿no? Entonces ya cuando las lesiones son recurrentes o toman, por ejemplo, 2, 3 días y no hay mejoría, sino que se va acentuando un poquito más la severidad del cuadro, pues es generalmente cuando nos toca intervenir, ¿no? En ocasiones pues hay lesiones que son demasiado incómodas o son muy extensas, entonces se requiere a veces la administración de medicamentos en forma parenteral. Esto quiere decir que pues hay que ir al hospital, en emergencias colocar
un medicamento a través de una venoclisis, de poner suero y de usar los medicamentos directamente en forma endovenosa para que el paciente pues empiece a estar cómodo más rápido y mantenerlo medicado con niveles más altos del tratamiento médico para que el paciente esté cómodo, y ya una vez que tenga 12, 24 horas sin lesiones dentro del hospital, pues estar en condiciones de salir de una estancia hospitalaria y continuar el tratamiento en casa. Entonces, particularmente con las alergias de la piel, nosotros como doctores de las alergias prescribimos tratamientos médicos, y esos tratamientos no son de 5 ni de 10 días, sino sí tienden a ser un poquito más extensos, ¿no? Hay veces que pues prescribimos el tratamiento durante un mes, durante un par de meses, porque en esa forma logramos mantener al paciente con mejor calidad de vida, ¿no? Tratamos pues siempre evitar efectos secundarios de la medicación, que no vaya a haber pues somnolencia, que no haya interacción con otros medicamentos, que sean medicamentos seguros, y dejamos pues las líneas de comunicación siempre abiertas para tratar de ver la situación, pero sí les decimos que esto son lesiones que van y vienen, que a veces pues de repente nos causan mucho problema, sobre todo cuando son lesiones en la cara, cuando son lesiones que pues el sol o las cuestiones de tipo tensional no las favorece, y sobre todo pues cuando tenemos actividades en la escuela, en el trabajo, y tenemos que socializar, entonces con lesiones en la piel, pues sí son estigmas que de repente nos causa problemas, ¿sí? Entonces, y particularmente a veces es lamentable en ocasiones cuando un niño, un jovencito sufre de una condición alérgica o un proceso inflamatorio crónico de tipo autoinmune que genera lesiones en la piel, y cuando ves ese tipo de lesiones, pues en una forma natural la gente tiende a evitar el contacto, ¿no? Entonces, o sea, y tiendes a tener ese rechazo que muchas veces está mal fundamentado, ¿verdad? Porque realmente, o sea, son lesiones intrínsecas del individuo, que no es algo contagioso, que simple y sencillamente es un proceso inflamatorio crónico que está ahí, y que bueno, o sea, que deberíamos yo creo que en la historia de la medicina, por ejemplo, con las pandemias, y particularmente con los pues no sé, con los Mycobacterium leprae, por ejemplo, con la lepra, que son enfermedades inflamatorias crónicas, granulomatosas y que deforman la piel y que dejan lesiones, pues sí, o sea, la gente sabía que había un agente infeccioso, ¿verdad? Y que había que avisar, que había que aislarlos, que había que concentrarlos en ciertas zonas, pero bueno, hoy en día tenemos que hacer un buen diagnóstico, ponerlo en tratamiento y evitar cualquier impacto en el estado de bienestar del paciente. Claro, sí, es lo mejor, lo mejor. Y bueno, pues ahora sí que sabemos que tienes una junta, Jorge, pero aquí están pasando los teléfonos del doctor Jorge Ábalos para que le marquen cualquier duda, ahora sí que pues alguna consulta que quieran, pues aquí están pasando los teléfonos, y abajo voy a poner también, abajo del video, tus teléfonos, Jorge, para pues ahora sí que consulten directamente ahí contigo. No, perfecto, Ernesto, pues me dio un placer saludarte y compartir gracias, de lo que estamos haciendo ahorita en el día a día, y pues estamos listos para saludarte próximamente. Que tengas una excelente semana. Órale, igualmente a todos los amigos que nos están viendo. Saludos, platicamos. Bueno, pues ya como vimos, el doctor Jorge Ábalos siempre ayudándonos, es un muy buen amigo, y siempre pues estar al tanto sobre las alergias, es un alergólogo. Aquí están pasando sus teléfonos para que se quiera comunicar o consultarlo. Él está en la ciudad de Monterrey, es una de las, pues ahora sí que eminencias de la ciudad, y pues bueno, es importante cuidar tu salud. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Saludos.